Georgia está sumida en un descontento social que terminó en protestas ciudadanas provocadas por un proyecto de ley denominado Ley sobre Agentes Extranjeros. Dicha medida, impulsada por el partido gobernante, obligaría a medios de comunicación y ONGs a registrarse como agentes extranjeros si reciben más del 20% de su financiamiento desde el exterior. La medida es vista como una amenaza para la sociedad civil, pues una legislación similar es usada por Rusia para perseguir a medios independientes y organizaciones disidentes al Kremlin. Para profundizar en este tema y conocer sus alcances, estamos con Manuel Férez, doctor por la Universidad Alberto Hurtado y especialista en el estudio de Medio Oriente y el Cáucaso. Manuel, un gusto saludarte y gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias por preguntar. Manuel, ¿de dónde nace la necesidad del partido gobernante de sacar adelante este polémico proyecto y cuál es su objetivo? Esta es una buena pregunta. El partido gobernante en Georgia, que es el Georgia Dream, que ha sido fundado por un magnate, el hombre más millonario del país, que se llama Bidzina Ivanishvili, ha jugado con la idea de ser un tipo Hungría. ¿Por qué Hungría? Porque el 80% de la población georgiana quiere ser parte de la Unión Europea, pero tiene una élite gobernante como Ivanishvili, que tiene vínculos con Bielorrusia, Rusia, etcétera. Entonces quiere ser un poco el nuevo Orbán, ¿no? La nueva Hungría, cerca de Europa para satisfacer las demandas sociales, pero por otro lado también controlar económicamente el país. Entonces, en ese sentido, si me preguntas a mí mi opinión, esta es una propuesta arriesgada. Ya el año pasado lo intentaron, fue rechazada, ahora parece que pasará por el Parlamento, donde tienen mayoría, pero la idea es ser un tipo Hungría, será mi respuesta a tu pregunta. Perfecto, clarísimo entonces. ¿Y a qué estarían obligadas, según este proyecto, estos eventuales agentes extranjeros? Mira, Georgia es un país pequeñito, 3.800.000 personas, que tiene una sociedad civil muy activa. En esa sociedad civil tú vas a encontrar ONGs, asociaciones civiles que tienen financiamiento de la Unión Europea y Estados Unidos principalmente, que abordan temas de educación, igualdad ante la ley, anticorrupción. Georgia fue un país muy corrupto en su momento y eso ha ayudado mucho al país a tener estándares europeos muy buenos. Y en realidad esta ley los obligaría a ser reportados como agentes extranjeros, lo que los desvirtuaría internamente. Me explico, tú presentarte como un agente extranjero, pues tú estás representando intereses que no son del país, y eso es a donde apunta el gobierno a descalificar estas asociaciones civiles. Insisto, esto ha pasado en Hungría, esto ha pasado en Rusia, de ahí el nombre de la ley rusa, que es un intento de tronar a la sociedad civil, que es donde viene la crítica al régimen y la presión al régimen para que haga reformas que afectan a la élite de dinero que tiene Ivanishvili controlada. Manuel, esta ley, tú lo mencionabas recientemente, hacías la similitud y te recordabas a Rusia. Tiene bastantes similitudes con esta ley impuesta por Putin en Rusia. ¿Por qué de seguir adelante podría alejar a Georgia de Europa? Claro, y todos los líderes europeos le están advirtiendo a Georgia que ese no es el camino, ¿no? El camino a la Unión Europea, y que Georgia había hecho avances impresionantes, ¿eh? Georgia había sido un ejemplo a seguir de cómo la adhesión a Europa empodera a la sociedad civil, la democracia, etcétera. La adopción de esta ley pondría en pausa, de hecho ya se está hablando de suspender el proceso de adhesión de Georgia hacia la Unión Europea, porque es una legislación contraria a las leyes de la Unión Europea y tú para entrar a la Unión Europea tienes que homogeneizar tu legislación. Entonces, si tú estás proponiendo leyes antidemocracia, pues muy difícilmente vas a acceder a la Unión Europea. Eso le pasa mucho a Turquía, por ejemplo. Turquía, que mucha gente debate por qué no entra a la Unión Europea, entre otras muchas cosas, pues porque Turquía tiene legislación completamente contraria a la legislación de la Unión Europea. Entonces, sí es un gran obstáculo para el país y de ahí y yo agradezco mucho, mucho a tu programa que toque este tema que ha pasado desapercibido en América Latina, que es muy importante, porque luego no lo entendemos, ¿no? Pasa lo de Ucrania y no entendemos el anterior momento. Este es un momento Yanukovych, me explico. O sea, en Ucrania, cuando también se empezaron a hacer en 2014 medidas antidemocráticas, la gente explotó y es el Euromaidán. Eso está pasando en Georgia y yo agradezco la oportunidad de hablar de este tema tan importante. Y Manuel, de endurecerse este camino legislativo y también político y estratégico de la entrada de Georgia hacia la Unión Europea, ¿no sería quizás una razón suficiente para que el partido gobernante que impulsa esta ley repiense lo que están haciendo hoy día en Georgia? Esa es una muy buena pregunta, depende también de la presión interna, ¿no? Tú piensas que estas legislaciones europeas permiten la transparencia y aquí tú tienes a un
magnate, Ivanishvili, que hace negocios muy turbios. Entonces, él es el primer interesado en que estas leyes europeas no se apliquen, estas leyes anticorrupción y pro-transparencia, ¿no? Yo creo que las presiones internas al gobierno en esta ocasión no van a funcionar. Yo creo que van a seguir adelante porque tienen una mayoría importante en el Parlamento. El tema de Europa es un tema que también la Unión Europea tiene que recibir la crítica. Ha sido muy lenta en la respuesta a Georgia para su adhesión y está en el aire. Hay elecciones en octubre y tristemente este partido, el partido Georgia Dream, ha dominado el Parlamento desde el 2012, 2016, 2020. Yo espero que en el 2024 haya un voto de castigo, porque si pierde la mayoría en el Parlamento, este tipo de leyes dejan de pasar. El problema es que tienes un partido en el gobierno que propone estas legislaciones y un parlamento completamente controlado por el mismo partido que las pasa casi sin cambiarles una coma, ¿no? Yo creo que ojalá nos veamos en octubre y platiquemos sobre las elecciones que van a decidir si esto sigue adelante o Georgia recupera el camino europeo. En resumidas, Georgia está entre acercarse a Moscú por una élite corrupta como Ivanishvili o seguir su camino hacia la Unión Europea y la democracia. Y ese es un gran tema. Y de aprobarse esta ley, ¿tú crees que podríamos ver lentamente quizás un camino hacia la represión y la censura en el país? Por supuesto, tú lo estás viendo en las protestas, no solo en Tbilisi, ¿no? También en Batumi y otras ciudades, ya la represión gubernamental está creciendo, ¿no? Ha dejado imágenes para la historia, ¿no? Estos manifestantes con la bandera de la Unión Europea siendo gaseados y golpeados, ya hay grupos paramilitares que están golpeando, están reventando las marchas y por supuesto hay un gran riesgo que este país retroceda a un momento de represión y censura absoluta. Difícil, porque el 80% de la población georgiana quiere ser parte de Europa y de Occidente y ser democracia. Entonces hay un riesgo de guerra civil y de problemas sociales importante, ¿no? Si la represión, como dices tú, y la censura se incrementa. Manuel, este es el segundo intento para poder aprobar esta ley. Recordemos que hace un año más o menos las protestas paralizaron el avance de este proyecto de ley. En este segundo intento y de nuevo con protestas, ¿cuál crees tú que es el panorama futuro? Si me preguntas mi opinión personal, espero que ganen los que se oponen a la ley. Me explico, yo estoy con la gente por Europa y por democracia. ¿Y pero tu opinión también como experto hay que reconocer que las negociaciones y los intereses que tiene la élite gobernante que los acerca a Moscú quizá vayan a pesar más y si se aprueba la ley, yo insisto con esto, si se aprueba esta ley, posiblemente vamos a tener un Euromaidán tipo georgiano, ¿no? Y hay que tenerle muy puesto el ojo a Georgia, a Armenia, a Moldavia, a la propia Ucrania, porque son países que están intentando salir, sus sociedades están intentando salir de la esfera de influencia rusa. Y en algunos de esos países tienes élites políticas y económicas que quieren jugar el juego tipo Hungría. Yo creo que si entendemos Hungría, entendemos lo que quieren hacer el Georgia Dream, ¿no? Ser parte de Europa, ser parte de la OTAN, pero también tener vínculos importantes económicos con Rusia, Bielorrusia, el otro lado, ¿no? Como que jugar en medio. Eso es muy difícil para Georgia. No es un país como Hungría, es un país más bien periférico en Europa, pero periférico, pequeñito. Entonces está muy interesante la situación y bien preocupante. Bien, queda clarísima la información. A ver si volvemos a conversar de nuevo en octubre. Entonces, estuvimos hablando con Manuel Férez, doctor por la Universidad Alberto Hurtado y especialista en estudios de Medio Oriente y Cáucaso. Muchas gracias por estar con nosotros. Que les vaya muy bien. Igualmente. Hacemos una nueva pausa en Directo a América y ya regresamos. Directo a América, edición nocturna desde Bogotá. De lunes a viernes, le traemos las noticias más importantes de América Latina y el mundo y debatiremos con nuestros invitados y corresponsales sobre los temas claves de la jornada. Manténgase informado con seriedad y rigurosidad. Únase cada noche para entender lo que realmente importa en nuestra región y el mundo. Directo a América, edición nocturna en France 24 y France24.com. RFI y France 24 presentan. En Primera Plana les proponemos cada semana un análisis monográfico y en profundidad sobre un asunto candente de la actualidad internacional. Es la base para empezar a pensar nuevas cosas para el futuro de la Iglesia. Una culminación que parece como el camino ya pasado, sino hasta dónde va. Creo que va a haber esa búsqueda permanente de un equilibrio forzosamente inestable con sus momentos de crisis y sus momentos más apaciguados.
con diferentes voces y distintas perspectivas. Lo que los gobiernos tienen que hacer básicamente ahora es tener una nueva visión del sistema de cuidados. No se pierdan cada semana nuestra ventana abierta al mundo. No se pierdan En Primera Plana. En Primera Plana, un programa en colaboración con RFI presentado por Carlos Herranz.